Estás escuchando Frecuencia Nocturna, un medio que tiene como objetivo compartir relatos, historias, mitos y leyendas con el fin de crear y alimentar una colección de miedos propios y ajenos relacionados con el fenómeno paranormal. Dicho esto, te dejamos este pequeño archivo de misterios para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Capítulo 4. La Agente Sombra. Los espíritus humanoides catalogados como entidades malévolas se les describe como seres espirituales, sombríos o entidades que se aparecen como sombras. Siluetas negras que pueden ser neutrales o violentas y amenazantes. Hay quien dice que los hombres sombra son seres no humanos, pero otros creen que son almas de personas perturbadas. Algunos incluso suponen que la gente sombra pueden ser habitantes extradimensionales de otro universo. Empecemos con este relato. Me llamo Luis y aproximadamente a mis 5 años nos mudamos a una casa que nos rentaba mi tía, cerca de la zona Valle en Mexicali, Baja California. Ahí vivimos durante un tiempo mi madre, mi padre y yo. Antes de mudarnos, fuimos a ver la casa. La casa colindaba con un abandonado canal. El canal estaba hecho de tierra y de tantos años en desuso, la gente la utilizaba como basurero. De noche, además de verse peligroso, se miraba aterrador. El lugar donde vivimos durante 2 años era un fraccionamiento a las alturas de la ciudad. No todas las casas estaban ocupadas en ese momento, y las casas allí eran de 2 pisos. Eran pegadas, es decir, no tenían un espacio de separación entre una casa y otra. Lo que hacía que, al emitir un ruido fuerte, el vecino pudieras escucharlo del lado de tu casa. Al entrar, lo primero que mirabas era la sala, a un costado de las escaleras, y si seguías caminando, llegabas al comedor, cocina y una puerta que te llevaba al patio trasero. La escalera para subir al segundo piso era de semicaracol y la primer puerta a la vista era la del baño, y a mano derecha 2 puertas de los 2 únicos cuartos que había. Uno estaba cerrado con llave, ya que mi tía lo utilizaba como bodega, y el otro era donde dormíamos. La ventana del cuarto donde nos quedábamos daba a la calle principal y la ventana del que no estaba sellada. O eso pude ver las pocas veces que entré. Cuando llegamos a ver la casa, ya se sentía un ambiente extraño, pero supuse que se debía a las emociones de pertenecer a un nuevo lugar. Una vez establecidos, la rutina se hizo presente. Mi madre trabajaba de día y en las mañanas antes de irse, me llevaba a la escuela. Mi padre trabajaba como guardia de seguridad. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo estaba fuera de casa durante la noche, descansando solamente una vez a la semana, y siempre era entre martes o miércoles. Yo salía a las 2 de la tarde y llegaba a casa a las 3. Entre comer y hacer tareas, no percibía tanto los detalles que sucedían en la casa. Los fines de semana, al estar todo el día en ella, y al tener más tolerancia a dormir tarde, cosas extrañas fueron haciéndose presentes, o al menos empecé a darme cuenta de ellas. Una tarde de sábado, mi tía, la dueña de la casa, nos visitó. Yo estaba en mi cuarto y cuando bajé a saludarla, me preguntó si alguien más estaba conmigo. Al confirmarle que no, se quedó callada y después de un rato salí un momento al patio. Aprovechó ese tiempo para decirle a mi madre que cuando bajé las escaleras, 2 sombras se asomaron por el pasillo de la escalera, la mía y al parecer la de alguien más. Más tarde mi tía me lo dijo y me recomendó rezar durante las noches. Recuerdo que en ese momento me impresionó, pero no quise darle tanta importancia. Tiempo después, una noche de domingo, al salir del cuarto para ir al baño, empecé a escuchar ruidos provenientes del cuarto que mi tía usaba como almacén.
Era un cuarto que solo se podía abrir con llave. Me regresé y le dije a mi madre, pero ella me dijo que no escuchaba nada y que no me preocupara. Un poco perturbado por el ruido, empecé a notar que efectivamente se escuchaban ruidos durante las noches. Primero se escuchaba como si alguien estuviera moviendo cajas, a lo que mi madre me decía que podrían ser ratas, ya que como el cuarto estaba en abandono, era probable que allí se anidaran. Era lógico, pero a los pocos días escuché como si alguien estuviera sonándose la nariz, otra noche como si alguien suspirara, y después como si alguien caminara arrastrando los pies. Recuerdo una noche antes de dormir, era eso de las 10 de la noche, estábamos mirando televisión. Como no teníamos control, me levanté para apagarla, y en eso empecé a escuchar una conversación. Lo que se hablaba no era del todo claro, pero era como si varias personas conversaran. Quise pensar que eran mis vecinos, pero ese día no se encontraban en casa. Con el tiempo, uno empieza a reconocer los ruidos que hay dentro de casa, pero los ruidos que escuchaba venían del pasillo y no eran muy comunes. Durante la noche me sentí vigilado. El tramo donde se encontraba la tele a la cama se veía tan largo, pero la distancia de la puerta a donde estaba yo era tan corto. Pensé que si la puerta se abriera tan solo un poco, ya estaba al alcance rápido de lo que fuera que estuviera ahí. A los meses, a mi padre le cambiaron el día de descanso y le autorizaron descansar los domingos, días que aprovechábamos para visitar a mis abuelos. Los vecinos nos llegaron a comentar que durante el día se escuchaba cómo subían y bajaban escaleras del lado de nuestra casa. El resto del tiempo que vivimos allí, seguía pasando lo mismo. Durante nuestra ausencia, escuchaban pasos apresurados de alguien que subía y bajaba escaleras, ruidos en el cuarto, a veces con una intensidad más violenta, y la aparición de sombras. La sombra fue lo más perturbador, ya que estas aparecían solo cuando yo estaba, y confieso que honestamente yo nunca pude verlas, pero las personas que nos llegaban a visitar siempre las señalaban. Cuando por fin nos mudamos de allí, seguimos manteniendo comunicación con los vecinos de ese entonces, quienes nos decían que seguía pasando lo mismo. Familias que llegaban a ocupar el lugar solo se quedaban un mes o dos porque decían que había ruidos bastante raros, y eso inquietaba mucho. Con el tiempo la casa quedó en abandono y fue vandalizada hasta que fue hogar para vagabundos, mismos que se iban horrorizados diciendo que allí pasaban cosas. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, dichos fenómenos dejaron de presentarse. Sin embargo, años más tarde mi madre me confesó que durante nuestra estancia en aquel lugar llegó a ver la silueta de dos sombras subir y bajar las escaleras, normalmente persiguiéndome, y que además estas solo se presentaban o llegaban a verlas cuando mi padre no estaba, es decir, por la noche. Eres tú quien saca sus propias conclusiones. Si tienes alguna historia, te invitamos a compartirla. Esto fue Frecuencia Nocturna. Hasta la próxima.